en Dirección Estratégica en Desarrollo Sostenible para Mercados Internacionales, desarrollado entre Fondo Verde y la Federación Ecuatoriana de Exportadores con el cofinanciamiento de la Unión Europea. Gracias a todos por asistir a horario, como cada una de las clases. Hoy tenemos la segunda parte de la Masterclass número 2, a cargo del profesor Eric Brenes, sobre nuevos modelos de emprendimiento socioambientales para la Agenda 2030. Así que le doy paso a Eric para que pueda iniciar su disertación, y como siempre, hacia el final de esta clase, les recuerdo las fechas importantes y cuál va a ser nuestra próxima fecha de encuentro, independientemente de que, como ustedes saben, cada una de las actividades, agendas y desarrollos que deben llevar adelante en el marco de este diplomado están indicados en la plataforma. Como siempre, a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Bienvenidos una vez más. Adelante, Eric. Gracias, Lorena. Buenos días con todos y todas. Creo que en Ecuador, no, sí, en Ecuador todavía son buenos días. La que está buenas tardes es Lorena. Este es el índice de la presentación del día de hoy. Quisiera arrancar por dar un espacio para preguntas de la sesión anterior y mostrar los objetivos de la sesión de hoy. Hoy vamos a ver, o vamos a hacer una introducción a las inversiones responsables, una introducción a los principios de inversión responsable. Esta semana les comento que logré conseguir algunos documentos muy actuales sobre las inversiones responsables. Bueno, es un documento global, pero estoy haciendo una prospectiva para el Fondo de Naciones Unidas de los ODS, entonces es bastante interesante lo que se está perfilando para el financiamiento de la Agenda 2030. Y vamos a discutir algunas conclusiones y recomendaciones. He tratado de dejarlas lo más, con toda la premeditación y alevosía, he tratado de dejarlas lo más escuetas y simples posible para precisamente estimular la discusión entre nosotros. Entonces, el objetivo de los talleres, ustedes los pueden leer, creo que fueron compartidos desde incluso antes de la primera clase. Y el objetivo de hoy es definir qué es una inversión responsable en un contexto global nacional, ¿verdad? Y tomando como referencia la Agenda 2030, que es al fin y al cabo el tema que nos guía a lo largo de todo el diplomado. Les dejo aquí o abro aquí un espacio. Lorena, te pediría un poco de ayuda por aquello de que alguien levante la mano y no lo vea. La semana pasada, solo hago una recapitulación muy rápida de la semana pasada. Vimos de dónde surge todo el tema del desarrollo sostenible, cómo se evalúan los proyectos o emprendimientos de la Agenda 2030, como la Agenda 2030 como una fase, digamos, última de lo que quiere decir desarrollo sostenible, ¿verdad? E hicimos una introducción muy breve, de hecho no nos dio chance de terminar, pero sí hicimos una introducción muy breve de lo que se conoce como las variables económicas no financieras, las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo. No sé si con respecto a estos tres grandes puntos de la sesión pasada tienen alguna duda, comentario, sugerencia, sino para arrancar de una vez con la sesión del día de hoy. Compañeros, compañeras, soy todo oído. Hola, Eric, de A nuevo. medida que vayan haciendo las preguntas, les voy dando la palabra, no hay problema, ¿eh? Solo quisiera pedir por favor tu ayuda, Eric, en una ligera ampliación del criterio de los bonos reconocibles por ahorro de CO2. Gracias. Ok. Sí, a ver, ese es un tema un poco delicado y cambia un poco de acuerdo a cada país y de acuerdo a cada agenda. A ver, una pequeña explicación, digamos, a grosso modo, de lo que sería el CO2, digamos. Nada más quiero hacer un ejercicio a partir del primer bono verde que registramos en Costa Rica. Nosotros cambiamos 2 calderas de búnker por calderas de biomasa carbono neutral. La biomasa que se le echa a la caldera para que funcione y genere gas de presión de gas, perdón, es acreditado carbono neutral. Entonces, por ende, la caldera es acreditada carbono neutral. Al haber una sustitución de una caldera de búnker por una caldera de carbono neutral, acreditada con biomasa carbono neutral,
Pues al quitar la caldera, nosotros tenemos estadísticas de cuánto la caldera consume búnker en una utilización normal a lo largo del año, ¿no? Esa caldera normalmente en un año funciona 360 días al año, ¿verdad? Y 2 o 3 días de mantenimiento. Entonces, al sustituir las calderas, si la caldera que colocamos funciona en ese mismo ritmo, o sea, 360 días al año, sustituimos esa cantidad de búnker, ¿verdad? Ahorita no recuerdo, me voy a inventar un número solo para que se hagan una idea. 300 galones de búnker que ya no van a ser utilizados para generar gas de presión de gas. Y se utiliza biomasa carbono neutral. Entonces, al no quemar búnker, ese CO2 que ya no se emite a la atmósfera se puede acreditar por la cantidad de tiempo que se utiliza. Entonces, esa acreditación debería de venir un tercero independiente y medir esa acreditación. Entonces, supongamos que el primer año de operación, la caldera de carbono neutral funcionó 360 días al año. Entonces ya nosotros sabemos que ese tercero independiente va a acreditar que no se emitieron a la atmósfera 15,000 toneladas de CO2 de acuerdo al cálculo que él tiene. Ese cálculo es un cálculo con un respaldo científico. Entonces ahí va, ese respaldo científico va a variar un poco dependiendo de las reglas que se utilicen y el país en el que estemos. Entonces, el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica tiene una referencia de cuánto CO2 hay por kilovatio en el caso de la generación eléctrica, ¿verdad? Y cuánto CO2 hay por quemar búnker. Entonces, se utiliza esa referencia. No necesariamente, es muy probable que sea muy parecida a la de Ecuador, a la de Colombia, a la de México, a la de Argentina, a la de España, pero no necesariamente puede ser la misma con precisión, solo para que se hagan una idea. Entonces, nosotros, de acuerdo a los estándares de Costa Rica, sabemos que esa caldera, si funciona 360 días al año, como es lo normal, vamos a poder acreditar una no emisión de CO2 a la atmósfera de 15,000 toneladas de CO2. Esa es una referencia, digamos, muy específica respecto a un proyecto muy específico. Ahora, si utilizamos otros estándares u otras reglas, se pueden acreditar unas cosas y otras no. Yo les comentaba la semana pasada, hace 2 semanas, que el estándar de la iniciativa de los bonos del clima es muy, muy estricta, ¿verdad? Muy, muy estricta. Más estricta, por ejemplo, que los indicadores de la agenda de los ODS para la generación de energía eléctrica, de energía renovable. Entonces, si nos vamos al estándar de los ODS para certificar que una energía es renovable o no, va a decir, escojamos por ejemplo un ejemplo de generación hidroeléctrica. Entonces, para que esa generación hidroeléctrica pueda ser acreditada por los bonos por los indicadores de los ODS, tiene que no puede pasar de la cantidad de CO2 por kilovatio generado, ¿verdad? Como es energía renovable, pues es muy probable que sea acreditada como energía renovable, ¿verdad? Pero si utilizamos el estándar de la iniciativa de los bonos del clima en Londres, esa cantidad de CO2 por kilovatio es infinitesimal, es súper pequeña. Entonces, muchos proyectos de hidroeléctricos de energía renovable puede que no calcen para ser financiados por el Climate Bond Initiative en Londres y puede que otros sí. Entonces, el tema del CO2 es un tema súper delicado, ¿no? Y va a depender también de cada país. Entonces, yo les puedo dar a ustedes, les puedo dar el reporte del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, donde dice cuál es el CO2 por kilovatio en Costa Rica. Como nosotros generamos tanta energía de fuentes renovables, el CO2 por kilovatio de Costa Rica es muy bajo. Pero si nos vamos a otros países, digamos, yo conozco el de Colombia, conozco el de Guatemala, ellos sí producen mucha electricidad con búnker, con combustión interna en general. Entonces el CO2 por kilovatio es muy alto.
A eso se debe, por ejemplo, que muchos inversionistas que andan buscando acreditar la mayor cantidad de CO2 con sus inversiones, ni siquiera se acerquen a Costa Rica. No porque no haya espacio para inversión en energías renovables, sino porque la cantidad de CO2 que van a poder acreditar es muy baja. Mientras que en países como Colombia digamos, hay muchísimo más espacio. No sé, Jairo, si a eso hacía referencia su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Y de hecho va de la mano con una oportunidad que estoy viendo con una fundación de la región De acuerdo. en términos de compensaciones y ¿qué? Indicadores e índices financieros, porque se está dando una tendencia a la mezcla de combustibles densos, búnker, diésel y todo eso supuestamente para un supuesto ahorro, una supuesta optimización de inversiones en mantenimientos justamente de plantas industriales. Y no es por ahí la ruta, no es por ahí la ruta. A ver, la ruta, cualquier generación, cualquier esfuerzo de energías renovables, recordemos que arranca a nivel de las empresas, ¿verdad? Las empresas que, por ejemplo, empresas exportadoras, uno no mueve un dedo en la generación de energías renovables sin haber hecho un esfuerzo antes de eficiencia. Solo para que se haga una idea así muy somera, antes de dar la palabra a Gonzalo, que tiene la mano levantada, una empresa de distribución de bebidas gaseosas en Costa Rica se acercó a la empresa que yo estaba asesorando para que les hiciera una cotización para migrar a energías renovables. Y tenían el equivalente, ya tenían 2 o 3 cotizaciones más, y todas las cotizaciones se las habían pedido a los vendedores de paneles solares fotovoltaicos, ¿no? Pues obviamente el interés del vendedor de paneles solares es vender paneles solares, ¿no? Entonces, entre más ineficiente sea la empresa, mejor para ellos porque más paneles van a vender, ¿no? En cambio, el ingeniero arrancó por ver los ahorros, por ejemplo, solo cambiando luminarias, solo cambiando diseños en aires acondicionados, ¿verdad? Y al final, que me recuerde de memoria, tendría que ir a mis documentos para dar los números precisos, pero al final las dos empresas que vendían paneles solares estaban vendiendo el aproximado a $600,000 en paneles solares para este centro de distribución. Y con este esfuerzo que se hizo de energías renovables, de eficiencia energética, se invirtieron aproximadamente como $120,000-$130,000 en hacer algunos cambios, ¿verdad? Y hubo que comprar solo $350,000 en paneles fotovoltaicos. Entonces, al final siempre hay un ahorro, ¿verdad? Y el ahorro paga la inversión en el mediano largo plazo, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, nunca recomiendo mover un dedo en la generación de energías renovables sin haber hecho un esfuerzo primero de eficiencia energética. Adelante, Gonzalo. Coincido, Eric, gracias, muy amable. Con mucho gusto. Buenos días, Derek, ¿cómo estás? Buenos Y días. gracias por la apertura. Mira, yo tengo una consulta respecto a un gráfico que me llamó mucho la atención en el texto de apoyo durante este segundo módulo que hace referencia a los negocios inclusivos. En este gráfico de los negocios inclusivos me dice que yo manejo una estrategia de 4 puntos en un anillo cerrado, en el que yo tengo comunidades de bajos ingresos, que estos se convierten en proveedores o distribuidores de los productos que ellos elaboren. Los adquieren empresas que compran estos recursos a estas comunidades de bajos ingresos, pero vuelven a generar productos y los consumidores vienen a ser estas personas de escasos recursos, ¿sí? Entonces, mi duda es que necesariamente para garantizar un negocio inclusivo, la empresa que compró a las comunidades de bajos ingresos debe generar productos para estas mismas comunidades o puede abrir a nuevos mercados, o sea, y no cerrar este ciclo de aquí. Sí, no, Gonzalo, digamos, recordemos que la teoría siempre es teoría, ¿no? En la teoría, digamos, yo tengo mucho tiempo de trabajar sobre el campo en desarrollo sostenible, en desarrollo económico local sostenible en todo América Latina, y en uno de los países que más he trabajado precisamente, o que trabajé precisamente, fue Ecuador. Yo creo que hay muchas aristas para definir que un proyecto, que una empresa, digamos, es inclusiva. Y si ustedes recuerdan, el cuarto punto, bueno, está en pantalla, el cuarto punto son variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Yo siempre que he dado charlas le digo a la gente de las variables ambientales y sociales y de gobierno corporativo, a mí la que más me gusta es la de gobierno corporativo, porque es la que permea una cultura de sostenibilidad a todo lo largo de la empresa. Entonces, en inclusividad, ahora estamos haciendo muchos esfuerzos a las empresas que tienen políticas de responsabilidad social, estamos haciendo un esfuerzo grande para reevaluarlas a la luz de digamos, de la inclusividad social, que es la que habla el texto, ¿verdad? Y es a la que tú haces referencia, la inclusividad, la pertinencia étnica, incluso la pertinencia etaria, la diversidad sexual, la discapacidad, todas esas son variables de una sociedad que tenemos que aprender a transversalizar a lo largo a lo largo de la organización. Entonces, yo personalmente lo que voy a dar es una opinión muy personal. No considero que para cerrar el círculo haya que involucrar a la comunidad local para que compre los productos. En este momento yo estoy asesorando al clúster de dispositivos médicos de Costa Rica y ellos están haciendo un esfuerzo muy grande con sus suplidores. Hay suplidores que son transnacionales, claro está, ¿verdad? Pero ellos están identificando por lo menos unos 19 suplidores de escala nacional, ¿verdad? Que son empresas, digamos, bien establecidas con más de 20 años y tienen, qué sé yo, entre 5 y 25 empleados, son empresas pequeñas y todo. Pero ellos están haciendo, el clúster está haciendo un esfuerzo muy grande para exigirle a las empresas nacionales un aumento en la calidad del producto y servicio que le da a su empresa, ¿verdad? Para aumentar los estándares de producción en el país. Y entonces los productores, los suplidores nacionales van a poder convertirse en suplidores internacionales que pueden suplir a empresas parecidas, similares, qué sé yo, en El Salvador, en Honduras, en República Dominicana tenemos identificados. Entonces, yo creo que eso, digamos, el texto para mí es una muy buena referencia, no debemos de guiarnos solo por eso. Siempre es, sin lugar a dudas, muy importante saber contextualizarse, Gonzalo. No sé si con eso aclaro la duda. Sí. Muchas gracias, Eric. Con mucho gusto. ¿Alguno tiene alguna consulta adicional o no sé si Eric quiere seguir adelante con la clase y luego volver a más preguntas? Yo creo que mejor arranquemos, Lorena, porque si no, Adelante. la clase de hoy es un poco larga y me parece importante arrancar. Nada más quería Me parece perfecto. complementarle a Jairo que normalmente una parte del negocio, una vez que uno tiene el CO2 acreditado, digamos el CO2 no emitido acreditado, ¿verdad? Que en el caso de esta empresa de producción de llantas son 15,000 toneladas de CO2. Un segundo negocio que normalmente, al menos en América Latina, no se aprovecha tan bien, es salir a la calle a vender ese CO2, ¿verdad? En Costa Rica están pagando aproximadamente unos 6, 7 dólares por tonelada de CO2 extra, ¿verdad? Y eso en Costa Rica quien lo está comprando son las empresas que de acuerdo al estándar costarricense de carbono neutralidad quieren ser carbono neutral plus, ¿verdad? Entonces, sí es una parte del negocio que normalmente no se articula tanto en Costa Rica, al menos en Costa Rica, hasta donde yo sé, no está muy bien explotado esa parte. Gracias, Eric. Me dejas tarea. Voy a investigar. Muy amable. Ok, con mucho gusto. Bueno, comencemos. Entonces, vamos a empezar a definir qué es una inversión responsable. Pero antes de una inversión responsable, a mí este gráfico de aquí me encanta, pero me encanta. Ustedes ven ahí una línea histórica de la pérdida de biodiversidad a nivel planeta, ¿verdad? Ahí hay un punto de inflexión importante en el año 2010, ¿verdad? Entonces, la línea gris que ustedes ven es lo que va a suceder si seguimos haciendo negocios como normalmente lo hemos hecho por los últimos 200 años, ¿verdad? Entonces vamos a tener una pérdida de biodiversidad muy grande a nivel global. Bueno, ya la estamos sufriendo, ¿verdad? La línea amarilla o naranja es cuando el esfuerzo que hemos hecho por conservación, el fruto que puede tener, la pérdida no puede ser tan grande, ¿verdad? Pero ya a partir de la línea verde, ustedes pueden ver la gran diferencia que hace
si hacemos esfuerzos de consumo y producción responsable. Entonces, ese es el gran llamado a mis dos charlas, ¿verdad? Mis dos charlas podríamos definirlas o podemos decir que lo que propone es un consumo y producción responsable y dónde va a estar el dinero que va a financiar todo ese consumo y producción responsable. Entonces, esta charla, esta filmina de aquí, a mí realmente me encanta. Creo que hay otra más. Sí, entonces, si hay algo que yo les puedo asegurar, porque es el trabajo mío de cada día, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Es que el desafío es grande. Costa Rica siendo un país pequeño, el desafío es grande. No me quiero imaginar un país como, no sé, como Brasil o como Australia, ¿no? O como China, que casi que por sí mismos son un continente. El desafío es muy grande, ¿verdad? No solo lo que haga el gobierno de Ecuador, o no solo lo que haga el gobierno de Costa Rica, o no solo lo que hagan las empresas de Costa Rica o Ecuador es suficiente. Hay que articular a las cientos de organizaciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Y para lograr este objetivo. Y en los últimos años, como vamos a ver próximamente, en los últimos 10 años, el sector financiero se está alineando muchísimo con este gran desafío. Entonces, vamos a hablar de lo que son las inversiones responsables al día de hoy, ¿verdad? Aquí tienen ustedes una definición. Si ustedes ven lo que define una inversión responsable o no, en términos generales son las variables ASG. Yo creo que esto ha sido desarrollado de una forma muy astuta, ¿verdad? Los principios de inversión responsable lo que exigen es que las empresas tengan variables ambientales, sociales y de gobernanza, pero no dice cuáles, ¿verdad? ¿Y por qué? En mi opinión, ¿por qué no va a decir cuáles? Porque esas variables ambientales, por ejemplo, no son las mismas en Colombia que en Zambia o en Ecuador, ¿verdad? De hecho, no son las mismas en el altiplano andino o al nivel del mar en Guayaquil. De hecho, no son las mismas, ¿no? Entonces, al final lo que ASG está tratando de exigirle a las empresas es que consideren esas variables. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica tenemos un sistema de seguridad social prácticamente universal, ¿verdad? Que fue algo que yo no he visto en Colombia, con los años que viví en Colombia. Entonces, las variables sociales son bastante diferentes. Típicamente, ¿cuáles podrían considerarse variables? Las principales variables, el clima, sin lugar a dudas, está tomando mucha relevancia en los últimos 5 o 7 años, ¿verdad? El agotamiento de los recursos, ya lo vimos en la primera filmina que les presenté. Si en América Latina, compañeros y compañeras, si en América Latina todos nuestros países tenemos un reto en común, es el manejo de los residuos. Nosotros en América Latina no sabemos manejar los residuos. El manejo de los residuos hacen que el CO2 no se absorba en el suelo apropiadamente. Entonces el impacto es bien grande. Me hubiera encantado, hasta ahora lo recuerdo. Tengo una noticia que la puedo compartir con ustedes. Tengo una noticia donde habla que creo que son los suecos o los noruegos. Los suecos o los noruegos se les acabó la basura para producir electricidad y están empezando a comprar basura para producir electricidad. Entonces, ahí es, digamos, claramente evidencia nuestra oportunidad de mejora como región para el manejo de los residuos. Para la deforestación en unos países va a unas velocidades más aceleradas que otras, ¿verdad? Los derechos humanos, formas modernas de esclavitud, trabajo infantil, condiciones laborales, digamos, inhumanas o relaciones con los empleados, estos pueden ser variables sociales. Y de gobierno corporativo, yo creo que el de gobierno corporativo, al menos en América Latina, siempre he creído que a mí siempre me ha gustado las variables de gobierno corporativo porque en América Latina ciertamente no son infalibles para tratar de regular la corrupción de nuestros países, pero podrían ayudar a delimitarla un poco más, ¿verdad? Todo lo que es soborno y corrupción, compensación de los ejecutivos, la diversidad y la estructura en juntas directivas, el cabildeo, lobby político. Hay países, por ejemplo, es bien sabido en Estados Unidos que la industria financiera en Estados Unidos tiene más ejecutivos haciendo cabildeo político en el Parlamento
el Parlamento de Estados Unidos que miembros del Parlamento, ¿no? Entonces, eso tiene unos efectos increíbles, ¿verdad? Las estrategias tributarias. Entonces, esas son las variables más típicas que uno trata de mantener lo más amplio para que, digamos, tengan sentido en Ecuador, o tengan sentido en Colombia, tengan sentido en Costa Rica o en Guatemala. Esta filmina a mí me encanta porque deja ver la evolución de una estrategia, ¿verdad? Cómo esto ha evolucionado, cómo desde el 1971 ya se habla de un fondo de paz para el mundo, donde incluso el Banco Ambrosiano, que todo el mundo lo conoce como el Banco del Vaticano, empezó a poner presión para que esto sucediera, ¿verdad? Y ustedes ven ahí cómo ha venido evolucionando pues toda la idea de las inversiones responsables. Les recuerdo que en cualquier momento me pueden interrumpir para hacer una pregunta. La estrategia. Ahora sí estamos hablando a nivel de cada una de nuestras organizaciones, ¿verdad? No es lo mismo cuando yo soy el administrador de unos activos, qué sé yo, de un fondo de pensiones, o soy el gerente general de una empresa que exporta flores o que exporta, qué sé yo, alimentos o alimentos procesados, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente la evolución de la estrategia, ¿verdad? Normalmente lo que se hace es empezar a excluir empresas, productos y proyectos. Nadie quiere ya invertir en ellos. Si ustedes tienen alguna duda, les recomiendo ver cómo les ha ido en los últimos 10 o 15 años a las empresas de tabaco, ¿verdad? Ya prácticamente nadie quiere trabajar con ellos, ¿verdad? El segundo paso es el desempeño o las empresas que tienen un desempeño pobre en variables ambientales, sociales o de gobierno corporativo. Empresas que tal vez su producto o su servicio no es tan dañino, ¿no? Pero la producción, por ejemplo, qué sé yo, deforestan para producir, entonces tienen pobres desempeños ASG. Un tercer nivel son las empresas que ya empiezan a integrar desempeños ASG altos. Solo como ejemplo quería darles que en Costa Rica la piña, nosotros tenemos aproximadamente unos 40,000 hectáreas de piña. La piña ha sido conocida, digamos, la exportación de piña en Costa Rica es un producto típico que se conoce en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá y sobre todo en Europa. Típicamente tiene un impacto ambiental muy fuerte y la Cámara de Piñeros aproximadamente aglutina aproximadamente el 85% de los productores del país. Está por sacar una acreditación operativa de las fincas, cómo se alinean o no alinean las fincas con los ODS. Entonces ya está empezando a integrar desempeños positivos, ¿verdad? Después ya realizar un activismo accionario, que eso es, digamos, de eso yo vivo, de enseñar a las empresas, a los grandes inversionistas institucionales, cómo hacer un activismo, digamos, para cambiar el mundo, ¿verdad? Y finalmente, de lograr ese impacto, un impacto social. Muchas veces ustedes creen que el esfuerzo que un individuo hace, tal vez no hace mucha diferencia, pero nada más quería comentarles que esta semana ha sido increíble porque nosotros tenemos 7 operadoras de pensiones complementarias en el país, ¿verdad? El promedio de inversión anual de estas operadoras de pensiones en Costa Rica andan por el orden, eso les va a dar una idea del tamaño del país, que es pequeño, de los 13,800, 15,000 millones de dólares anuales de inversión. Típicamente lo que estas empresas de inversión han hecho en el país es sacar la plata y colocarla en mercados como Londres, como Nueva York, ¿verdad? Y eso ha tenido un efecto muy grande, cambiario sobre el país y sobre la inflación. Están sacando nuestra propia plata para invertir en otros proyectos fuera del país, ¿no? Y esta semana, a través del Fondo de Naciones Unidas para los ODS, logramos un convenio donde vamos al menos a diseñar 5 o 6 instrumentos de inversión para Costa Rica, para que estos fondos de inversión coloquen por lo menos el 10% de esos 15,000 millones anuales en el país. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? El planeta está relativamente mal, ¿verdad? Y no va a pasar nada si no hacemos nada, ¿verdad? Yo sé que hay que invertir el 100% del dinero, pero ahí vamos a comenzar por un 10%.
Entonces, eso es para que ustedes vean cómo la evolución de la estrategia, ¿verdad? Ha venido creciendo a lo largo de los últimos 10 años que tiene esto aproximadamente de existir. ¿Qué es lo que qué está sucediendo a nivel global y a nivel específico de cada uno de nuestros países, que cada vez se está demandando más este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de inversión responsable. Eso lo está impulsando lo que vimos la semana pasada, el análisis de materialidad, ¿verdad? Saber reconocer, que las empresas reconozcan, escucha, estamos teniendo este efecto negativo sobre la sociedad, sobre nuestra comunidad, estamos teniendo este efecto negativo a nivel ambiental, vamos a empezar a tener un esfuerzo grande para empezar a contrarrestarlo. Ese análisis de materialidad es lo que está impulsando las inversiones responsables. Otra cosa es la regulación. Cada vez hay más países, ahorita vamos a ver un poco más adelante, cada vez hay más países que están exigiendo, ¿verdad? O lo hacen o se llevan una sanción, ¿verdad? Y también, pues, las nuevas generaciones están exigiendo un impacto menor sobre todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está impulsando las inversiones responsables. Bueno, creo que esto es prácticamente repetitivo, ¿verdad? Cuando uno está en una junta directiva de una organización grande, sea de exportación o de producción de electricidad o sea de inversión, pues uno busca siempre el performance, ¿no? El desempeño, que hayan buenas inversiones. Si hay algo que yo invierto mucho tiempo es que invertir en variables ambientales y sociales no es filantropía, es un negocio puro y duro en el sentido más capitalista, ¿verdad? La administración del riesgo, hay menos riesgos, ¿verdad? O más bien, hay más riesgos evaluados y la inversión es mucho más resiliente, ¿verdad? Y bueno, los retornos financieros. Hay números, justo estaba viendo esta mañana, hay números donde ya demuestran que las variables, que los retornos financieros son mejores en las inversiones ASG. Fortalecer los retornos, creo que esto es repetitivo, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver cómo los activos con variables ISG son más fuertes, o sea, es decir, son más resilientes, y también el de arriba, ¿verdad? Y también puede ver cómo hay una mayor cantidad de empresas que se están volcando a este tipo de análisis. Entonces, eso lo está impulsando. Aquí la gran moraleja de esta transparencia es, si esto es así, ¿qué estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros en nuestras empresas, ¿verdad? Ahora, esta es una estadística un poco vieja, podemos ver, más adelante vamos a ver una un poco más nueva. Ya por primera vez en el año 2009, ya las inversiones que consideran variables ASG, por primera vez en el 2019 superó el billón de dólares, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, en el 2021 ya superó los 2 billones de dólares, pero no logré encontrar una referencia un poco más visual como esta. ¿Qué está sucediendo en nuestra región, verdad? Hay una muy buena cantidad de signatarios en América Latina. Obviamente nunca van a ser suficientes, ¿verdad? Pero ya ustedes pueden ver la cantidad de activos que manejan, ¿verdad? La cantidad de activos que se manejan. Entonces, si ustedes van a ampliar, si ustedes exportan, me voy a inventar un ejemplo a partir de sus realidades. Si ustedes tienen una exportación de alimentos procesados y quieren ampliarla porque el mercado está creciendo, sea el mercado nacional o internacional, les puedo asegurar que aunque no les exijan variables ASG, ya les van a empezar a preguntar. Al menos en Ecuador estoy casi seguro que eso ya les van a empezar a preguntar. Y más bien abro la pregunta si alguna de las empresas de ustedes ya les han exigido eso a la hora de hablar de financiamiento o refinanciamiento de sus empresas. Para que ustedes vean el nivel de compromiso con las variables sociales de del tema ASG. En el tema en el tema social, ya claramente los principios de inversión responsable sacaron, bueno, eso fue a los 6-7 meses de pandemia, ya sacaron una declaración de qué quería decir una inversión en temas de salud
que se alineaba con la pandemia, ¿verdad? De hecho, yo mismo estuve evaluando un proyecto de investigación médica que al final no logramos acreditarlo como social a partir de estos principios, ¿no? Pero ahí ustedes tienen el objetivo de la declaración, ¿verdad? Era motivar al ecosistema financiero a que esto sucediera, ¿verdad? Y que participaran todos los actores de la industria, ¿verdad? Industria como son la mayoría de los exportadores de Ecuador, las asociaciones gremiales. Yo no sé, no conozco muy bien cómo son las asociaciones gremiales en Ecuador, pero en Costa Rica son muy activas a nivel político, ¿verdad? Y a nivel de gestión de posibilidades de inversión, ¿verdad? Y obviamente, pues el sector financiero, que es para el que está creado esto. Solo 2 ejemplos de Costa Rica. Para ser un país bastante pequeño, pues nosotros por el momento solo tenemos 2 signatarios, una operadora de pensiones con la que hemos ido de la mano. Esto que les comenté de que las operadoras de pensiones van a empezar a invertir en Costa Rica, ha sido de la mano con esta OPC de la CCSS, ¿verdad? Y recientemente, lo que ustedes ven a la derecha, bueno, creo que es a su derecha, el cuadro azul, un puesto de bolsa ha firmado los principios de inversión responsable. Entonces en el país son pocos. Y de hecho creo que en Centroamérica, no sé si en Panamá habrá, pero creo que en Centroamérica son los únicos. Me encantaría pedirles a ustedes que hagan, que más bien sean ustedes quienes me digan cuántos signatarios hay en Ecuador y tal vez quiénes, ¿no? En el mundo, esta información la saqué anoche de la revisión. Como les comentaba, estoy haciendo un análisis prospectivo de hacia dónde está yendo en el mundo las inversiones responsables, y me sorprendió de sobremanera eso que ustedes ven en el círculo. Bueno, antes de ir ahí, el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver ahí qué instrumentos de inversión se están estructurando más. Bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles, bonos asociados o enlazados con la sostenibilidad, ¿verdad? O préstamos verdes. Ahí ustedes lo pueden ver, la diferencia que va entre el 2021 y el 2022, cómo ha crecido, ¿no? Y me sorprendió tristemente me sorprendió lo que está dentro del círculo rojo, ¿verdad? Menos del 1% de todo lo que se ha financiado se asocia directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces parece que el sistema financiero apenas está empezando a alinearse con la Agenda 2030. Y creo que aquí podríamos hacer un primer espacio de preguntas. Lorena, no sé. Por supuesto. A medida que vayan levantando la mano, por supuesto le vamos dando la palabra a cada uno. Así que adelante. Ok. A ver, ¿cómo se alinea a nivel, todas las iniciativas globales que vimos, cómo se alinean con las inversiones responsables a nivel local? Y aquí es solo para que ustedes se hagan una idea qué sucede en Costa Rica. Y estoy seguro que el esquema va a ser prácticamente igual casi que en la mayoría de los países, ¿verdad? En Costa Rica nosotros sacamos lo que son los estándares para la emisión de bonos verdes y bonos sociales, que es lo que ustedes ven en la parte de abajo, ¿verdad? Estos estándares están claramente alineados con los estándares del International Capital Market Association, que es lo que ustedes ven arriba, ¿verdad? Están totalmente alineados. Y el programa País de Carbono Neutralidad, ahí digamos hay una buena relación con la pregunta o con el ejemplo que le hice yo a Jairo temprano, porque las 2 calderas carbono neutral que nosotros acreditamos con el primer bono verde, lo acreditamos de acuerdo al programa País de Carbono Neutral. Entonces, esa fue la herramienta que utilizamos para que este instrumento financiero se alineara con los estándares de emisión de bonos verdes. Ahora, eso es el instrumento de inversión, ¿verdad? En Costa Rica hay acreditada una empresa que se llama Ecua. Bueno, hay acreditadas como 15 empresas para dar ese segundo criterio independiente, ¿verdad? Pero una de ellas, que se llama Ecua, está acreditada por el Climate Bond Initiative para dar un criterio acerca de un proyecto de inversión si cumple o no cumple con el Climate Bond Initiative. Entonces,
yo en buena teoría, en Costa Rica, puedo llevar un proyecto de inversión y decir si ese proyecto está alineado o no está alineado con el Climate Bond Initiative, solo para que se hagan una idea. Y el Climate Bond Initiative, pues claramente se alinea con el International, con ICMA, con el International Capital Market Association. El único elemento es que es más exigente. Por eso puse lo que dice allá arriba, el Climate Bond Initiative y el CO2 por kilowatt. Entonces, si yo quiero llevar una inversión en energías renovables para que sea acreditada por Climate Bond Initiative en Costa Rica, tengo que asegurarme que el CO2 por kilovatio es, pero bajísimo, bajísimo. Si no, entonces no lo voy a poder acreditar con el Climate Bond Initiative y lo acredito con cualquier otro estándar, por ejemplo, el programa País de Carbono Neutralidad. Entonces, así es como, digamos, a nivel global se agrega información o se desagrega para arriba o para abajo, ¿verdad? Entonces, yo les puedo asegurar que esas, digamos, cuál es el aporte de esas 15,000 toneladas del primer bono verde al programa País de carbono neutralidad, o a nivel global, cuánto aporta o no aporta. Este es un ejemplo. Este es otro ejemplo que a mí realmente me encanta, ¿verdad? En Costa Rica tenemos algo que se llama el Plan Nacional de Descarbonización, ¿verdad? Este gráfico yo hice copy-paste del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, donde el Banco Interamericano de Desarrollo lo que hizo fue agarrar el plan de descarbonización y decir qué va a pasar con las diferentes industrias, ¿verdad? Si empezamos a descarbonizar la industria o si no empezamos a descarbonizar la industria, ¿cuál es el efecto negativo? ¿Dónde van a estar las mayores inversiones, verdad? Entonces, por eso me encanta este gráfico. Ustedes pueden ver, digamos, que prácticamente donde hay más espacio para invertir en el Plan Nacional de Descarbonización es esa raya grisácea arriba, ¿verdad? Que es el transporte público y privado y el transporte de carga, ¿verdad? En este preciso instante estoy en conversaciones con 2 empresarios que tienen, entre los 2 empresarios tienen aproximadamente 900 buses funcionando en el país y ya ellos están, o sea, ya estoy viendo cómo paso de la primera parte a la segunda parte porque estos empresarios están queriendo estructurar un proyecto de un bono verde de aproximadamente unos 170 millones de dólares para que en los primeros 3, 4 años asegurar eficiencia en su operación y a partir del tercer, cuarto año empezar a cambiar 10 buses por semestre hasta haber cambiado los 800 o 600 buses que van a necesitar a eléctricos. Entonces, ahí ustedes pueden ver claramente todas las opciones de inversión que se van a abrir por industria, ¿verdad? Edificios, si ustedes ven, se va a mantener. Industria también es importante, los cambios de industria, residuos sin lugar a dudas, ¿verdad? Y agricultura y ganadería. Entonces, si ustedes están, no sé, en industria o en agricultura y ganadería, y no han empezado a esos espacios, puede que les esté agarrando tarde. Entonces, bueno, aquí está 2 ejemplos a nivel país, ¿verdad? Me encantaría poder tener ejemplos de esta naturaleza para cada uno de los países de América Latina, pero no le puedo dedicar mucho tiempo al Observatorio de Finanzas Sostenibles de Fondo Verde. Y entremos específicamente ahora sí a hablar de los principios de inversión responsable. Antes estuvimos hablando, no sé si ustedes ya llegan a notar la diferencia, ¿verdad? Antes estuvimos hablando en todo momento de variables ambientales y sociales. Ahora ya vamos a hablar específicamente de qué es lo que exige los principios de inversión responsable para poder decir que una empresa cumple o no cumple, ¿verdad? Lo primero es que esto está impulsado por dos organizaciones de Naciones Unidas. Tiene más de, bueno, a estas alturas deben ser como 2.900 signatarios, ¿verdad? Y ya vieron ustedes la cantidad de fondos que manejan. Ese monto que está abajo, que dice 89 más, está por mucho desactualizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que exigen? Al principio, en el 2005, cuando salieron por primera vez, simple y sencillamente exigía la integración de análisis, ¿verdad? En el desempeño financiero. A partir de ahí ya se hablaba de variables económicas no financieras, ¿verdad? En el 2015 ya se habla de considerar factores que dan valor a la inversión a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. Y finalmente, pues ahora lo que se está exigiendo
es una aclaración regulatoria en nuestros países. Ahorita vamos a ver dónde ya eso se está dando, pero en América Latina yo creo que, si mal no recuerdo, solo México, Brasil y Chile están avanzando en el tema regulatorio. Bueno, aquí está una reforma política global para una interpretación moderna del deber fiduciario. Yo no sé si ustedes están al tanto con qué quiere decir el deber fiduciario. Eso es algo con que yo trabajo todos los días, entonces normalmente lo doy por sentado. Pero el deber fiduciario es la responsabilidad de aquella persona que se sienta en una junta directiva a definir por dónde va a ir la organización, sea que produzca aguacates o sea que produzca, no sé, aviones. El deber fiduciario es esa responsabilidad que tiene el individuo por pertenecer a la junta directiva y la junta directiva en su conjunto. Bueno, sí, México y Brasil son los países de la región que más avanzado en esta reforma, digamos, a nivel del deber fiduciario, ¿no? Esto es algo que estoy casi seguro que Ecuador ya tiene que estar trabajando sobre esto. Estoy casi seguro, o no me sorprendería para nada si me dicen que ya Ecuador lo tiene y nada más yo, el que está desactualizado soy yo. Nada más para que se hagan una idea. Formas de invertir, digamos, ustedes, esta charla usualmente yo la doy a organizaciones que financian, ¿verdad? Pero también, que es lo que, la parte izquierda de esa charla, pero también para empresas que manejan activos, es decir, los que producen algo, ¿no? Entonces hay formas de considerar las variables ASG dependiendo de dónde usted está, ¿verdad? De dónde está parado, si está parado está construyendo un portafolio o si ya tiene una empresa caminando, ¿verdad? Entonces ahí hay algunas formas de invertir. No sé cómo estamos en tiempo. Ok, estamos bastante bien. Las categorías, ¿verdad? Hay propietarios activos, hay gestiones responsables, y lo que en mi opinión cada uno de ustedes como empresa exportadora debería de tener son informes corporativos, ¿verdad? Un informe corporativo que evidencie una madurez en el manejo, análisis y abordaje de las variables ASG dentro de su empresa. Es lo mínimo que a estas alturas podría esperarse, ¿no? Y ojalá una gestión responsable que claramente se pueda transversalizar a todo lo largo de la empresa, ¿verdad? Y bueno, propietarios activos. El deber fiduciario, recordemos que vela por el interés de los beneficiarios y exigen estos valores, estos factores financieros, ¿verdad? Son congruentes con los cronogramas de la obligación, incorporan preferencias ASG y divulgan el proceso realizado. Esto es algo que, esto es un proceso, ¿verdad? Entonces, entre más rápido se arranque, pues más rápido se empieza a madurar, y cuando uno es signatario de ASG, pues hay diferentes, anualmente van dando categorías y valoraciones que van avanzando conforme la empresa vaya avanzando dentro del proceso. No quería dejar de mencionar los mitos más comunes, ¿verdad? Que la inversión responsable consiste solamente en evitar valores poco éticos o poco sostenibles. Eso es una actitud totalmente, digamos, pasiva. La inversión responsable es compatible con la inversión responsable es incompatible con la rentabilidad. Ya tenemos números que demuestran, digamos, lo contrario. La inversión responsable gira en torno a la inversión de impacto. Esto no es cierto, ¿verdad? O sea, es una parte, pero no solo inversión de impacto, ¿verdad? Solo funciona en mercados más desarrollados. Eso tampoco es cierto. De hecho, en nuestros países, que son países, digamos, en vías de desarrollo, deberíamos de ser más exigentes todavía, porque precisamente nuestros recursos son limitados, no solo los financieros, sino también, digamos, los recursos sobre los que las empresas trabajan tienen una limitación, ¿verdad? La inversión responsable solo funciona con la renta variable. Eso no es cierto, ¿verdad? Los bonos verdes y los bonos sociales, estamos hablando de inversión fija, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver aquí. Yo quise transcribir los 6 principios de inversión responsable para que ustedes tal vez los lean desde sus escritorios, ¿verdad?
y vean cómo están en base a sus responsabilidades. Como les dije, no es lo mismo firmar los principios de inversión responsable cuando soy el gerente general o presidente de una empresa exportadora o cuando soy el presidente de un fondo de inversión o un fondo de pensiones, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes cada uno de ellos y algunas posibles acciones que podrían ejercerse a lo largo de la gestión de su empresa. Esos son los primeros 3, no los voy a leer, ustedes los pueden leer y además tengo entendido que mi compañero Marcos de Verde ya va a subir esta presentación a la plataforma. Ahí están los últimos 3 y posibles acciones que podrían involucrar a sus empresas. Yo creo que esto es realmente importante. El desempeño de esa agencia se puede escribir y medir en términos cualitativos y cuantitativos. Recordemos que lo que no se mide, pues no se puede gestionar, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cómo hacer eso, ¿verdad? Aquí hay solo un ejemplo de análisis de variables que llevan a analizar la materialidad, ¿verdad? Esos son solo unos ejemplos que sus empresas podrían ajustar, ¿verdad? Y hacer ese análisis de materialidad de acuerdo a una matriz parecida a esta, ¿verdad? Ustedes pueden ver la parte de abajo, están los que son débiles, anticorrupción, prácticas anticompetitivas, ¿verdad? Pérdida de biodiversidad. Nada más quería comentarles que en mi curso de gobierno corporativo reciente, ahora estoy tomando el último gran escándalo de corrupción con el gobierno de Costa Rica pasado, pues la empresa que le ensució las manos a los representantes del gobierno tenía unas prácticas de anticorrupción bastante estrictas que obviamente nadie conocía, nada más para que se hagan una idea de qué tan débil puede ser eso, ¿verdad? Algunos que son limitados, ¿verdad? Otros que son un poco más robustos, emisiones atmosféricas, cambio climático, salud ocupacional, ¿verdad? Y algunas que son avanzadas como son estrategias ambientales en el consejo de directores. A mí normalmente yo lo que le pido a las empresas cuando les he reestructurado cuando una empresa se acerca a mí y dice que tiene la posibilidad de hacer un bono verde, yo lo primero que le digo, necesito que ayer el consejo de administración tome una decisión de desarrollar toda una política de sostenibilidad. Entonces, ya ahí, digamos, se evidencia que tienen una madurez avanzada en lo que es la gestión de la sostenibilidad. Esta matriz a mí realmente me encanta y si tuviera un poco más de tiempo iría de país en país viendo cómo ajustar esta matriz de acuerdo a las realidades de cada, no sé, sería hacerlo a nivel de cada capital, ¿no? Aquí hay otro marco de calificaciones muy utilizado. De acuerdo a la literatura, ustedes pueden ver ahí lo que son derechos humanos. Hay prácticamente dos columnas. El comportamiento de la empresa en los mercados, las prácticas de gobierno corporativo, las prácticas ambientales, esa palabra medio ambiente no me gusta, y el involucramiento con la comunidad. Cuando se hace un análisis de partes interesadas en la comunidad, siempre se identifican oportunidades muy interesantes para trabajar con ella. En Costa Rica lo mínimo que hacen las empresas es becar a estudiantes de su comunidad para que no abandonen sus estudios, de sus estudios primarios, secundarios y bueno, ya no tanto, a nivel universitario no tanto. Ay, mira, se me fue ahí ¿cómo se llama esto? Abajo, Omtrix, a la derecha, fue la última vez que di esta charla a unos gestores de capital, ¿verdad? Donde yo les comentaba que las malas prácticas, o más bien la ausencia de buenas prácticas en materia ambiental y social y de gobierno corporativo,
dificultan y erosionan la habilidad de perdurar de una organización. Entonces, pues normalmente los enfoques de un gerente, digamos, anda por el orden de los 3, 5, 7 años, ¿verdad? Pero los dueños de la empresa, los que están a nivel accionario, pues están esperando recibir réditos de su empresa por 25, 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Pero para que se hagan una idea. Y finalmente, la parte, creo que por aquí ya empezamos ya se empieza a acabar la presentación del día de hoy, es cómo alineamos específicamente el tema de las inversiones responsables. Vea que ya no hablo de PRI, ya hablo de inversiones responsables de nuevo, con los ODS, ¿verdad? Con las prácticas asociadas a la Agenda 2030. La primera gran referencia viene precisamente de PRI, ¿verdad? Y nos hablan cómo darle un enfoque de inversión en los ODS a nivel global, ¿verdad? Cómo articularlos y cómo cómo los inversionistas pueden encontrar aquí oportunidades que que se alineen con las necesidades de los inversionistas y el deber fiduciario, ¿verdad? Entonces, lo primero que se utiliza es el filtrado, ¿verdad? La identificación de proyectos con variables ASG, que ojalá estas variables ASG salgan de indicadores de la misma Agenda 2030, ¿verdad? Entonces hay que hacer el filtrado, ¿verdad? Se pueden utilizar una o varias herramientas que los administradores de inversión o propietarios de activos utilizan para implementar la práctica de inversiones responsables en sus inversiones. Y obviamente, pues los 6 principios son el marco de referencia, ¿verdad? Algunas prácticas de inversiones ASG que, digamos, ya identificadas en el pasado, pónganse a pensar. A mí me sorprendió un montón ver que desde 1758 ya el movimiento cuáquero en Estados Unidos hablaba, ¿verdad?, de que los cuáqueros le prohibían a su comunidad comprar o algo tan común como comprar o vender esclavos, ¿verdad? Entonces, eso para mí es una referencia increíble, ¿verdad? No sé, yo no sé si en este momento las empresas que comercializan tabaco tienen un buen retorno de la inversión, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, con un buen o un mal retorno de la inversión, la gente no está invirtiendo en ese tipo de empresas, ¿verdad? Las empresas son las que están migrando, ¿no? Si no en vano, ya el McDonald's en que mi abuelita entraba, por ejemplo, es muy diferente al McDonald's en el que mi hija, ¿verdad? Ya se puede comprar ya se puede consumir una ensalada, por ejemplo, en McDonald's. Y bueno, ahí hay otras, el fondo Pax World, que ya lo vimos en la gráfica anterior, una gráfica muy parecida a esta, ¿verdad? La desinversión generalizada en Sudáfrica como protesta contra la apartheid allá por los años 80, ¿verdad? El Reino Unido siempre ha sido un país muy avanzado en el término de las inversiones responsables, ¿verdad? El lanzamiento de los principios en el 2006, los bancos noruegos dejan de invertir, por ejemplo, en empresas que producen electricidad con carbón, ¿verdad? Ya en el 2016, ya ellos desde entonces no invierten. En el 2018, digamos, los operadores de pensiones de los profesores del estado de California ya empiezan a hacer presiones sobre qué invertir o no invertir. Solo para que se hagan una idea. Entonces, el primer gran paso puede ser, como lo vimos, digamos, ya esto lo acabamos de ver, lo acabamos recientemente de ver, pero aquí, digamos, ya entramos en las especificidades, ¿verdad? Un filtrado negativo. Es decir, no vamos a invertir en empresas que cumplan con estos criterios, ¿verdad? Entonces, imagínense si una de las empresas de ustedes está dentro de esos criterios, ¿verdad? Por ejemplo, no estoy diciendo que sus empresas lo hagan, pero si hay una empresa que exporta, digamos, plantas ornamentales y para los viveros, para crear los viveros y emplear viveros, pues deforesta, claramente puede quedar dentro de un filtrado negativo de empresas de inversión, ¿verdad? Filtrado basado en normas, que ahí es donde justo utilizamos como normas los ODS, ¿verdad? Como lo dice ahí el dato, ¿verdad? Normalmente han habido declaraciones de derechos humanos, digamos, no,
ha sido típico en los últimos 20 o 30 años que hay empresas que dicen, hay inversionistas que dicen, empresas que violen los derechos humanos, no vamos a invertir, ¿verdad? Entonces es una norma. Otra norma puede ser empresas que tengan un impacto positivo sobre los ODS. Entonces ese es un filtrado, digamos, basado en norma. Y finalmente, pues ya mucho más maduro, mucho más consciente, pues ya existe el filtrado positivo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, voy a invertir solo en empresas agroindustriales que tienen un esfuerzo claro en regenerar la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues probablemente tenga una cartera muy reducida, pero la va a identificar, va a encontrar nuevos proyectos, ¿verdad? Y va a poder incluso replicar esos proyectos. ¿Por qué crear un enfoque de filtrado? ¿Por qué las empresas o los inversionistas van a empezar a filtrarlo, verdad? Bueno, eso ya lo vimos por el análisis de la materialidad, por la demanda de los clientes. Yo no sé si ustedes ya lo han visto, pero digamos, los productos que tienen una acreditación sobre un impacto ambiental reducido o un impacto social reducido tienen mercados crecientes a nivel global, ¿verdad? Entonces hay una demanda de clientes. Y bueno, claramente está la regulación. Cada vez más empresas o países o gobiernos locales exigen un comportamiento responsable de parte de nuestras empresas. Aquí tienen ustedes, de acuerdo a PRI, los 5 pasos más comunes para la identificación de proyectos con impacto, ¿verdad? Identificar las prioridades de los clientes, publicitar criterios de filtrado claros, incorporar supervisión. Ahí en el paso 2, publicitar criterios de filtrado claro, nosotros podemos claramente decir, como estamos haciendo en Costa Rica, nosotros estamos creando un bono de inversión ODS, entonces los criterios van a ser inversiones que cumplan con cualquiera de todos los objetivos que tiene la Agenda 2030, ¿verdad? Adaptar el proceso de inversión, ¿verdad? Con una exclusión absoluta de algunas empresas o algunos criterios, exclusión basada en un umbral, ¿verdad? O exclusión relativa. Y finalmente, revisar las implicaciones de los portafolios. Normalmente cuando una empresa, digamos, cuando un inversionista decide invertir en una empresa como la de ustedes y les empieza a exigir un comportamiento ambiental o social positivo, pues lo mínimo que debería de exigirles es un reporte anual con base a unos ciertos criterios, ¿verdad? Entonces, en el caso de Costa Rica, la Bolsa Nacional de Valores exige un criterio anual. Solo en el caso del primer bono verde que yo les comentaba que si la caldera funciona 360 días al año, sabemos que hay 15,000 toneladas no emitidas, ¿verdad? Entonces, al haber reportes anuales a lo largo de los 12 años que dura la inversión, pues en el año 3 o en el año 4 o en el año 5 podemos ver claramente, me estoy inventando una situación, ¿verdad? Podemos ver claramente que solo hay 8,000 toneladas de CO2 porque la caldera se descompuso y funcionó solo 200 años, 200 días. Entonces, digamos, esa es la idea, ¿verdad? Que claramente hay una relación matemática entre un desempeño financiero y un desempeño. Por eso el quinto paso, de acuerdo a esta es errores de seguimiento, ¿verdad? Y factores de estilo. Para eso es precisamente los reportes periódicos. A mí me gusta utilizar la palabra periódicos porque todo el mundo usa anual como si anual fuera un estándar y en realidad no. Dependiendo de la industria, yo podría exigir incluso semestrales o trimestrales. Algunas conclusiones y recomendaciones a los nuevos modelos, ¿verdad? Antes de entrar a eso son 4, que como les comenté al puro principio, la idea era pues dejarlo lo más escueto posible para estimular el diálogo, ¿verdad? Pero antes de entrar a estos modelos, quisiera ver si hay preguntas. No sé, Lorena, parece que en el chat no hay. No sé si alguien quiere hacer preguntas antes de entrar a las conclusiones. ¿Alguno tenga alguna consulta para realizar en este momento? Estarán muy enredados más bien con tanta información. Adelante, Jairo. Jairo, está. Yo creo que los modelos, o sea, todo lo que hemos visto, sin duda alguna genera una relevancia y repito, nos pone tarea. Más que una pregunta, quisiera, Eric, ver la posibilidad de si cuentas con alguna literatura o con alguna documentación
que nos dejará ver un poco en la práctica la aplicación de todos estos criterios. A mí en lo particular me interesó mucho la alineación entre los dos grandes escenarios, el cualitativo y el cuantitativo. Hemos visto mucha información alineada a factores cualitativos, determinantes de por sí, sin duda, pero el eje, el común denominador, pasa a ser el financiamiento, y tú has tocado eso reiterativamente. Desde esa perspectiva de financiamiento tiene dos ejes, inversión y resultados. Y yo creo que ilustraría mucho, ayudaría mucho a ver un ejemplo. Insisto, algún documento de tu experiencia que nos permita un poco catalizar ese tipo de datos. A mí en lo personal me llama mucho la atención este tema. Muchas gracias. Jairo, esa es una un muy buen comentario porque, digamos, tú lo que estás pidiendo es una referencia sobre casos prácticos, no sobre teoría. Sobre teoría hay muchísimo y casos prácticos de financiamiento de los ODS, como vieron, es menos del 1%. Yo sé que Uzbekistán colocó en el mercado de valores de Londres uno de los primeros bonos ODS y se vendió 8-1, creo, por cada persona que compró, 8 se quedaron sin comprar, ¿verdad? Eh, Sin embargo, yo creo que se aprende más a nivel de práctica, ¿verdad? Solo para que te hagas una idea, pues nosotros como país, somos un país que tiene mucha agricultura y mucha agricultura, digamos, en el término moderno, ¿verdad? Yo sé que el término moderno tiene una connotación positiva, pero no necesariamente, digamos, en el término moderno, mecanizada, con agroquímicos. Y yo lo que he venido viendo a nivel país es que hay mucho proyecto de inversión pequeño, de menos de $500, de menos de $500,000, que no llega a la bolsa precisamente por ese tamaño, ¿verdad? Donde un montón de empresas que producen insumos agrícolas, eh, aumentan empresas que producen insumos agrícolas en diferentes partes, en diferentes regiones del país, piden financiamiento para aumentar su producción, ¿verdad? Yo podría creer que en el mediano o en el corto plazo van a haber una muy buena disponibilidad de insumos agroindustriales en el país, orgánicos o al menos limpios, ¿verdad? No sé si todos van a estar acreditados limpios o no, pero eso va a hacer que en el mediano plazo la producción de alimentos en Costa Rica sea menos contaminada con químicos, ¿verdad? Eh, y eso es algo que yo he visto, al ser un país tan pequeño, con, con, con fincas, digamos, de producción de alimentos relativamente pequeñas, comparadas, digamos, con México, con Colombia y con Brasil, ni que se diga, ¿verdad? Sí he visto eso, empresas en el norte, dos, tres, digamos que recuerde así de memoria, 2 o 3 empresas en el norte que están produciendo insumos para la agroindustria orgánicos, pidiendo dinero prestado para aumentar su capacidad productiva y poder vender mucho más. Recuerdo de una en el norte, en el sur del país, que de hecho esta la conozco muy bien porque en el primer bono verde, que el único desecho que producen las calderas carbono neutral es lo que queda al final que se quema algo, la ceniza. Y esa ceniza la compra esta empresa en el sur del país, ¿verdad? Para agregarlo a los abonos orgánicos sólidos. Entonces es increíble la cantidad de productos que tiene. Y ellos han venido creciendo en un 22-23%, de acuerdo a las estadísticas que me acuerdo de memoria, han venido creciendo en ventas por los últimos 10-12 años en ese porcentaje, 20 y tanto por ciento por año, ¿verdad? Entonces, y me recuerdo que cuando fuimos a ver el proceso productivo en el cual utilizaban la ceniza, pues ya ellos estaban pensando en pedir un préstamo y ellos decían, claro, un bono verde es perfecto, ¿verdad? Pero no, ellos no tenían suficiente tamaño para pedir un bono verde. En Costa Rica un bono verde se justifica a partir de los 2-3 millones de dólares. Pero Jairo, siguiendo tu pregunta, voy a buscar bibliografía con casos prácticos y se las voy a hacer llegar a través de la plataforma. Muchas gracias, lo aprecio, muy María, gentil. Con mucho gusto. bien. Isabel, adelante. Sí, María claro. Hola, Isabel. Eric.
¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola. Sí, todos tenemos 1.000.000 de preguntas y van surgiendo en el camino, ¿no? Entonces, te cuento un poquito nuestra historia. Nosotros, yo pertenezco a Agroapoyo y nosotros desde hace unos 3, 4 años participamos con fondos compartidos, que son una parte reembolsables y otras no reembolsables de organismos internacionales. Hemos trabajado ya con algunos, generalmente son provenientes de la Comunidad Europea, ¿no? En estos fondos nosotros hacemos de empresa ancla para cubrir cierto tipo de necesidades de grupos de agricultores, particularmente en procesos de conversión orgánica, reutilización de residuos, más o menos son esos básicamente los objetivos y que apunten también a mejoras de calidad de vida, ¿no? Muchos de ellos tienen como objetivo este tipo de alineados sí con la ODS, no han sido tan frontales. Sin embargo, ahora nos estamos encontrando que dadas las circunstancias mundiales, particularmente la guerra de Ucrania, esos fondos han sido un poco retenidos, reorganizados y retrasados. Entonces, no sé cómo lo ves tú, qué nos sugieres en cuanto a también tal vez un directorio o organismos o bancos verdes o ONGs que a través de este tipo de proyectos también se presten para eso. No sé si hay algún directorio que nos puedes recomendar. Esa sería mi primera pregunta. Incluso localmente, ¿no? Porque pasa que muchos de estos fondos son canalizados por los organismos nacionales. Hemos tenido casos de fondos que son canalizados por el Ministerio de Ambiente, fondos por la Corpey, por la Cámara de Comercio, sí, esos son los principales. ¿Qué sugieres? ¿Hay otro canal de obtención de estos fondos no reembolsables que tienen este fin? Esa es una muy buena pregunta porque, bueno, primero habría que ver qué está sucediendo a nivel Ecuador, ¿verdad? ¿Quién está apoyando qué en Ecuador, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Nada más para que tengas una idea, en Costa Rica la cooperación internacional ya prácticamente no apoya este tipo de iniciativas a nivel país, no porque en el país no haya, sino porque en el país tiene sus propias iniciativas, ¿verdad? Uno de los programas más activos en Costa Rica era un programa de la cooperación alemana, GIZ, que se Sí. llamaba, o se llama, creo que todavía no ha estado cerrado, se llamaba Crecimiento Verde. Entonces, ellos lo que hacían es identificar todo este tipo de pequeños emprendimientos, ¿verdad? Que tienen un impacto positivo en las variables sociales y ambientales, y les daban un impulso, primero con fondos no reembolsables y después con fondos reembolsables, porque al fin y al cabo, digamos, aquí no estamos hablando de filantropía, aquí estamos hablando de que los productos y servicios van a abrir nuevos mercados locales e internacionales, entonces debería de crear, digamos, un mecanismo de mercado que asegure su sostenibilidad. No, una vez más, no estoy seguro cómo son las cosas en Ecuador actualmente, pero yo trataría de buscar programas nacionales, tal vez no que financien, ¿verdad? Pero programas dentro del Ministerio de Ambiente o dentro del Ministerio de Comercio o el Ministerio de Exportaciones, no sé, eh, a quién se le pueda pedir que genere, digamos, premios, reconocimientos para que las empresas entiendan la importancia de ir migrando a esto, ¿verdad? Yo creo que esto es un esfuerzo grande, Gabriela, donde diferentes actores deberían de tener diferentes roles. Solo para que te hagas una idea, la semana pasada tuve una conversación de varias horas con la Cámara de Seguros de Colombia y ellos me decían, Eric, ¿cómo hacemos nosotros tenemos mucho dinero para poder invertir en los emprendimientos que nosotros aseguramos y reducirles el CO2 y poder salir a vender el CO2, pero no tenemos un estándar país de CO2 para Colombia, ¿verdad? O es muy incipiente, no es que no lo tiene porque sí lo tenían, es muy incipiente. Entonces yo lo que les decía a ellos era que de arrancar con un proyecto, ¿verdad? Donde una de las empresas típicas, digamos, de seguros, salían a partir de tal proceso, tengo, no sé, 12,000 toneladas de CO2 que compensar, ¿quién me los compra, verdad? Se consigue quien los compre dentro o fuera del país, si es fuera del país se acredita con los CERS de Naciones Unidas, si no entonces, y se le dice a quien está comprando, esto es un piloto,
Un piloto para evidenciar en las carencias de nuestro país y con base a ese piloto poder exigirle X o Y al gobierno o al ministerio, ¿verdad? Entonces, yo creo, Gabriela, que es un esfuerzo grande. Una cámara de exportador, o sea, no es lo mismo que tu empresa única lo pida a que empiece a exigirlo una cámara, ¿verdad? Claro, ok. Sí, de acuerdo. Gracias, Eric. A las órdenes. Adelante, Sí, Gabriela. Gabriela y era Isabel, perdón. Sí. Tranquilo. Yo tenía un comentario, Eric. O sea, yo no sé muy bien qué nomás pasa aquí en el Ecuador respecto ya a las leyes y a cómo hay de repente estas ayudas hacia las empresas que hacen esta clase de proyectos. Pero lo que yo te puedo decir es, por ejemplo, lo que yo he vivido desde mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos algo en una empresa exportadora de brócoli congelado. Pusimos más o menos como 1 hectárea de paneles solares, justamente para tratar de, primero, ser un poco más verdes. En efecto, fue ese el objetivo principal. Y con 1 hectárea, que es mucho, un montón, y con una inversión altísima también, apenas podíamos más o menos generar como el 10% de toda la energía que necesita la planta para poder procesar. Wow. Bueno, con todo esto, la manera en la que nosotros vimos que se podía pagar esta inversión fue no tanto con el 10% de la factura de la energía eléctrica, porque no era tanto como para poder compensar toda la inversión, sino más bien en el gobierno sí existe un programa que se llama Punto Verde, y con ese Punto Verde nosotros sabíamos que podíamos ingresar toda la información referente a qué estábamos invirtiendo, qué equipos se compraron y cuánto estamos consumiendo de menos ahora que tenemos los paneles solares. Y lo que nos dijo el ministerio fue que nos podían dar el beneficio del 100% de la depreciación de los equipos, por ejemplo. Wow. De esa manera, nosotros podíamos pagar el proyecto más o menos, creo que era como 6 años, alguna cosa de estas. Claro, ¿y sin eso en cuánto tiempo lo hubieran pagado, Gabriela? 15, creo, o algo así, ¿verdad? O sea, porque el consumo de energía tampoco era apenas era el 10% de lo que íbamos a poder dejar de consumir, ¿no? Y realmente fue una inversión bastante alta, porque nos tocó primero hasta incluso considerar la compra de la tierra, porque necesitábamos 1 hectárea para poder colocar los paneles, y adicional a eso también todos los equipos de los paneles en sí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario este tema de ir pensando cómo se puede ver, no sé si se apoyar a las empresas que quieren en efecto ser un poco más verdes, quieren cuidar el ambiente y demás. Provefrutos es una empresa 100% exportadora. Con respecto a tu pregunta, yo personalmente me encargo mucho de los clientes y el tema de qué es lo que los clientes quieren. Cuando nosotros fuimos carbono neutral, más o menos yo tuve que meterle por los ojos a los clientes el tema del carbono neutral, porque créeme que ninguno estaba ni pidiendo ni pensando en eso. Lo que siempre me han pedido así, no, tienes que ser IFS, tienes más bien que estar un poco en el tema de todas las maneras de asegurar la calidad, la inocuidad. En medio ambiente muy poco. Más bien yo lo que veía que el mundo se estaba orientando mucho a la responsabilidad social, pero orientada más a evitar, no sé, que no hayan niños trabajando, que no haya gente explotada, que se paguen las horas extras. Sí, pero mucho del ambiente, yo personalmente que estoy en el mundo de la exportación no he visto que vaya mucho hacia allá todavía. Tal vez con el tema de las regulaciones europeas, en algunos años tal vez ya hice un poco más, pero no mucho más de lo que de repente hasta ahora las empresas están haciendo, ¿no? Y acá en el Ecuador creo que son muy poquitas las empresas que están trabajando un poco en ese tema, de lo que yo conozco, no sé. Gabriela, ¿y esta empresa de brócoli lo exporta o casi todo es consumo nacional? No, 100% exportación, no hay nada de consumo nacional. Ok, y una pregunta, o más bien un comentario, antes de, tú dijiste que se está sustituyendo por lo menos el 10% de la producción eléctrica con paneles solares, con fotovoltaicos. Sí. ¿No midieron cuántos? Sí hicimos el análisis previo que tú nos dijiste. Tal vez nos demoramos 2 años en corregir muchos de los procesos internos, en cambiar muchos equipos que ya tenían 25 años trabajando y que eran súper ineficientes. Entonces, en esa primera parte que nos tomó casi 2 años hacer, sí hubo mucha inversión también, o sea, en todo lo que son equipos nuevos y demás, creo que se invirtieron como $7 millones en todo, en cambiar las líneas, los equipos, los UPFs, los blanchers, todo, porque estaban ya muy antiguos y eran súper ineficientes. Y claro, con eso bajamos casi el 30% de consumo de las principales fuentes de recurso. Y ya lo que nos quedó después era la segunda parte, que ya era ver si es que hacíamos el tema de la energía eléctrica a través de la producción. Ok, Gabriela, porque mi comentario más bien iba por, bueno, qué bueno que me hiciste la aclaración, pero mi comentario iba por el lado del CO2, porque al reducir 30% de consumo de electricidad,
no sé cuál es el factor de CO2 por kilovatio de Ecuador, pero ustedes ya hubieran podido acreditar un 30% menos de CO2 solo por eficiencia, más un 10% en generación renovables. O sea, prácticamente eso, o sea, imagínate, está muy cerca de reducir el CO2, no sé, por kilo de brócoli, del CO2, pero me imagino que ustedes hicieron una campaña para promover eso o no lo Sí, a visualizaron ver, así. verás, nosotros tenemos ya 2 años seguidos como carbono neutro, pero claro, después de tratar de reducir la cantidad de CO2 que nosotros emitimos en el proceso, finalmente acabamos comprando bonos porque tampoco podemos ser Sí. completamente libres de emisión de CO2. Lo que va a pasar en este año justamente va a tener relación con lo que tú acabas de decir. En este año nosotros tenemos los paneles solares poquito tiempo, entonces vamos a tener que ir viendo más o menos en efecto cuánto va a reducirse el CO2 en la emisión. Ya ahí con mediciones y con facturas de la planilla eléctrica y demás, ¿no? O sea, sí tenemos uno tentativo hecho así en papel, pero lo que vamos a hacer es esperar justamente tener los primeros resultados para ir viendo si en efecto se va a bajar la reducción como estamos pensando que va a ser, ¿no? Ok, sí, nada más, y un último comentario, digamos, en el caso de ustedes, pues ustedes, por más, digamos, ese es el 70% de las empresas, reducen CO2, pero llega un momento donde ya no pueden reducir, ¿verdad? Así es. Entonces tienen que Sí. comprar para compensar, ¿verdad? Sí. Pero, digamos, hay empresas, dependiendo del giro de negocio de cada empresa, que reduce hasta que empieza a ser plus y tiene CO2 para vender. Y a mucha gente se le olvida que puede hacer eso, que puede salir a vender el CO2, porque eso es para que empresas como la de ustedes lo Lo compren, compre. ¿verdad? Oye, y yo estuve pensando eso mucho y busqué mucho aquí en Sudamérica cuando estaba comprando los bonos y yo no encontré mayor cosa aquí en Sudamérica de empresas que estén vendiendo bonos. La verdad creo que acabé comprando algo, no sé si era en África, en alguna cosa así, porque por acá no encontré mayor cosa. Y la verdad, cuando tú no dijiste en este diplomado, sino en la reunión previa, en un curso que hiciste antes, de que había esa posibilidad, yo, pucha, ahí recién dije, bueno, capaz que sí existe la posibilidad y acá en el Ecuador yo personalmente no he visto que nadie esté aprovechando esa opción, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, al menos en América Latina no tanto, ¿verdad? Y otra cosa es que de Costa Rica puede ser del tamaño de una provincia de Ecuador, ¿no? Entonces Costa Rica es muy pequeño, ¿no? Muy chiquito. Entonces, el primer bono verde lo que reduce son 15,000 toneladas de CO2 en un año. O sea, eso no es nada, ¿verdad? Comparado con Claro. una empresa, digamos, no sé, una empresa en Alemania o una empresa no sé, en Colombia o una empresa en países mucho más grandes, donde las empresas son muchísimo más grandes, este, sí se puede salir, o sea, la cantidad de CO2 que haya que salir a comprar o que puede salir a vender, sí puede generar una gran diferencia, ¿verdad? Sí. De hecho, esta empresa que hizo este primer bono verde, esto es una transnacional japonesa, la política, sucedió que la política cambió y le empezó a exigir a todas sus filiales reducir el 25% de sus emisiones, digamos, y la filial de Costa Rica fue la única que lo redujo en un 70%, precisamente por el cambio de la caldera. Entonces, en América Latina esto está, digamos, en pañales, pero es un mercado que nos toca a nosotros, ¿cómo se llama? Desarrollarlo, ¿no? Así O es. sea, Latinoamérica somos nosotros, no es nadie más. Entonces, no sé si, qué sé yo, sería interesante ver qué hace falta en Ecuador con base a digamos, desde el punto de vista de normativa y de legislación, con base a lo que tú acabas de comentar y de tu experiencia para ver qué se le puede exigir a las autoridades que ayuden, ¿no? Sí. No sé si alguien tiene más comentarios, sino para pasar a las conclusiones. Bueno, veamos las conclusiones. Bueno, claramente hay implicaciones a lo interno de cada una de nuestras organizaciones, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan desde la primera conferencia, la primera charla que fue hace dos semanas, yo decía que cada uno de nosotros tiene este, diferentes, o sea, dependiendo de dónde estemos parados, tenemos diferentes responsabilidades, ¿verdad? No es lo mismo lo que yo desde una empresa de consultora puedo hacer o lo que puedo hacer como, digamos, como el papá en un hogar o como gerente de una gran transnacional. Entonces,
Hay implicaciones a lo interno, implicaciones de gestión, y hay implicaciones de mercado, ¿verdad? Por ejemplo, Gabriela nos comentaba claramente que el mercado a ella no le exigía, al menos todavía no le exigía tanto ese tema de la carbono neutralidad, ¿verdad? Yo sé que ahora al menos, digamos, no quiero contradecir a Gabriela ni mucho menos, pero yo sé que ahora al menos el mercado europeo está exigiendo un montón productos carbono neutral, ¿verdad? Pero eso es algo que se está desarrollando muy recientemente. Entonces, los grandes mercados de capitales, aquí la charla se enfoca mucho en el financiamiento de la implementación de las agendas de los ODS en nuestros países, pues entonces me concentro en el mercado de capitales. Los nacionales, los regionales y los globales se están alineando a la inversión responsable muy rápidamente, al orden de los billones por año, ¿verdad? Esto va a incentivar y desincentivar muchos de los modelos de negocios actuales, ¿verdad? Hay negocios que ya están empezando a migrar, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, desde cada uno de sus trincheras, por decirlo así, a mí no me gusta utilizar, ¿cómo se llama? Vocabulario bélico, pero desde sus trincheras ya empiezan a ver cómo se incentiva, o más bien se desincentiva, lo que ustedes están haciendo desde la perspectiva, digamos, social o ambiental, ¿verdad? La otra gran conclusión o implicación, ¿verdad? Es que los proyectos de inversión ya no se evalúan únicamente por variables financieras, ¿verdad? Lo que típicamente estudiamos en el colegio, ¿verdad? Los que estudiamos finanzas, pues estudiamos el valor actual neto, la tasa interna del retorno, el EBITDA después de, digamos, la ganancia después de todos los impuestos y todo. Ya no solo eso vale, no solo eso, no estoy diciendo que eso ya no vale, no solo eso vale, también se están empezando a considerar las variables económicas no financieras, lo que se conoce como el análisis de materialidad, ¿verdad? Que es lo que realmente asegura el impacto, un mayor impacto positivo o negativo sobre las variables sociales y ambientales y la sostenibilidad de los negocios. Otro espacio muy importante, ¿verdad? Existe un gran espacio para ajustar procesos productivos y de generación de valor. Eso sí se los puedo asegurar, en cada una de las empresas de ustedes hay mucho espacio para ajustar procesos productivos, ¿verdad? E incluso crear nuevos emprendimientos a partir de nuevos modelos. Quería comentarles de un pequeño proyecto de inversión que me llegó muy recientemente. A ellos no los voy a apoyar porque ellos necesitan muy poco dinero para llegar a hacer un bono verde, pero este empresario necesita aproximadamente unos $300,000 y él lo que está haciendo es vendiendo agua carbonatada costarricense. Y les cuento que las botellas de agua que venden vienen con un código Q y es increíble porque la persona que compre el agua escanea el código Q y a través, digamos, de blockchain, de cadenas de enlace, sabe cuándo fue producido, a qué hora, todo ese asunto. Y además hay una sección al puro final del enlace donde puede dar un tour en la fuente de agua. Entonces se ve lo más bonito, digamos, se ve, digamos, la fuente de agua, se ve el pozo de donde sale, ¿verdad? Y se ven las grandes palmeras, o sea, se ve exuberante la naturaleza. Y él me contaba que donde están empezando a vender como locos es precisamente en los países del Golfo Pérsico, donde esa exuberancia es completa y totalmente, digamos, exótica. Es algo que no, tal vez para mí es algo que yo abro la puerta de mi jardín y lo veo, pero para ellos no. Entonces, para que ustedes vean lo importante de esa creación de valor, que no tiene nada que ver con el producto, ¿verdad? Pero está creando valor y está impulsando este emprendimiento. Y él necesita este dinero para aumentar su producción, para exportar todavía más, porque ni siquiera está vendiendo en el país. Entonces, estos nuevos ajustes en los procesos productivos o en la generación de valor es lo que conocemos hoy en día como economía circular o bioeconomía, digamos, a nivel país, para que ustedes se hagan una idea, y creo que Ecuador en eso podría parecerse mucho a Costa Rica. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para reconocer biomateriales a partir de la biodiversidad de Costa Rica para sustituir materiales sintéticos con biomateriales. Y la mayor cantidad de espacio espacio de crecimiento está en la industria de los dispositivos médicos. Voy a inventar algo que no es cierto, pero nada más para que se hagan una idea.
por ejemplo, válvulas cardíacas a partir de plástico. Podría pensarse en crear válvulas cardíacas a partir de un biomaterial que se derive del bambú, por ejemplo. Entonces, solo para que se hagan una idea, este tipo está creciendo mucho a nivel global. Para los nuevos emprendimientos, yo sé que ustedes en su mayoría son empresas ya establecidas, para eso es el punto 3, la conclusión de su recomendación del punto 3, pero digamos en el punto 4, los nuevos emprendimientos, puede haber mucho espacio, ¿verdad? Para los nuevos emprendimientos, pero sobre todo para las empresas establecidas, esto demandará mucha investigación, mucho desarrollo y mucha innovación para la creación de valor y capital intelectual. Entonces, o sea, nos guste o no nos guste, nos va a poner a pensar, ¿verdad? A mí muchas veces me preguntan qué quiere decir, digamos, investigación, desarrollo e innovación, ¿verdad? Entonces, investigar es ver lo que estoy haciendo y cómo puedo, digamos, hacerlo mejor o de forma más eficiente. Desarrollar puede tener que ver con cosas que ampliar lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? O más bien reducirlo y ser más eficiente en términos de impacto ambiental o en términos de la tasa interna de retorno, ¿verdad? Innovación, pues yo siempre he dado ¿cómo se llama? Un concepto, siempre he dado un concepto muy sobresimplificado de lo que yo creo que es innovación, pero innovación para mí es ver lo que todo el mundo ve, pero pensar lo que nadie está pensando, ¿verdad? Entonces, nadie, por decir algo, nadie está pensando en todas las aplicaciones de la masa del bambú para construcción, para dispositivos médicos, para plásticos naturales, ¿verdad? Eso va a crear mucho valor y mucho capital intelectual en nuestros países y en nuestras empresas, ¿verdad? Y América Latina es una región que tiene muchísima biodiversidad, ¿verdad? Y bueno, podemos arrancar aquí con la sección final de preguntas y respuestas, Lorena. Hemos estado bastante activos hasta ahora, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Adelante, quienes se animen a iniciar esta nueva ronda de preguntas, le vamos pasando la palabra. Es que están todos dormidos, Lorena. Bueno, yo veo a Gabriela, veo a Jairo. Más que preguntas, quisiera ampliar un criterio que expresó Gabriela, que me parece muy importante, sobre lo de Punto Verde. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como se lo llama ahora, que es el responsable de estos incentivos, viene generando igual en perspectiva o en paralelo a temas inherentes a ODS, una serie de iniciativas que premian el bien actuar y bien evolucionar de las organizaciones. Pero lo que inquieta es que más allá de su responsabilidad como ente de control o vigilante de todas estas políticas ambientales, el discurso se queda allí, solamente en el trofeo, en la placa, en el reconocimiento, pero de fondo no se ve una política clara que estimule y oriente fundamentalmente a las organizaciones a seguir insistiendo en precautelar esto, precautelar la gran casa. O sea, a la vuelta de la esquina creo que sí falta un poco más de acción tangible, en estímulos mucho más concretos, más puntuales, que evidentemente hagan que las organizaciones, las empresas de por sí, que ya toman la iniciativa y empiezan a avanzar en estos campos de la sostenibilidad, sientan esa motivación a meterse de cabeza y de fondo. Un poco por allí va la cosa. Muy, muy interesante, Jairo, porque yo creo que eso es algo que Ecuador tiene que demandar por sí mismo, ¿verdad? No sé, a mí me sorprendió un montón eso que comentó Gabriela, de que a partir de Punto Verde pudieron, el retorno sobre la inversión pudo reducirse en varios años. Eso nosotros en Costa Rica no lo hemos logrado. Un impacto tan positivo sobre las finanzas debido a un movimiento 100% ambiental, nosotros en Costa Rica, digamos, a nivel fiscal no lo hemos logrado. O sea, nosotros sí tenemos cuentas verdes y todo eso,
pero así, de esa naturaleza tan práctica, no. Yo creo, Jairo, que en el momento en que uno deja, a ver, no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? No estoy criticando negativamente, digamos, a Ecuador como país o a Costa Rica como un país, ¿verdad? Yo creo que hay que tener muy claro qué estamos haciendo, ¿verdad? Para entenderlo, pero siempre para buscar las opciones de mejora, ¿verdad? Porque yo siempre he creído que en el momento en que uno deja de mejorar, pues casi que por inercia empieza a morirse, ¿no? Entonces, valdría la pena ver a ese, como dijo Gabriela, que se llama punto verde, cómo se puede ampliar, cómo se le puede exigir ampliar en X o Y áreas, ¿verdad? Muchos empresarios en Costa Rica, los 3 bonos verdes que yo conozco más a fondo y los otros 2 que se han registrado, que no, que yo no los, que, digamos, no los estructuré yo, muchos de los empresarios tenían la visión equivocada de que por ser un bono verde la tasa de interés iba a ser menor. Y no, o sea, negocio sigue siendo negocio, business sigue siendo business, ¿no? Entonces, eh, pero sí ellos veían que al fin y al cabo la tasa era muy parecida a la bancaria, con la gran diferencia de que les ampliaba el plazo, ¿verdad? Entonces pasaban de plazos de 5 o 7 años a 12 o 15 años. Entonces eso le daba a la empresa un desahogo en su capital de trabajo para poder ampliar sus operaciones a otras partes, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, en mi opinión, como bono verde, a pesar de que se evidencia el impacto ambiental, financieramente hablando, no hay ningún beneficio ni nada positivo, financieramente hablando, ¿verdad? De acuerdo, ahí hay mucho trabajo que Ahí, hacer. perdón, ahí en el chat les pasé yo el acuerdo 048, que es el acuerdo ambiental, justamente con el que nosotros más o menos pudimos empezar a trabajar y comenzar a llenar 100 millones de formularios, porque eso sí es súper burocrático, donde justamente indica la compensación y la parte de la depreciación de los equipos, ¿no? Para ver si les sirve. Ok, Gracias, Gabriel. sí, a mí me sirve un montón como referencia. Tenemos un nuevo ministro de Ambiente desde hace como 22 días y es súper orientado a los negocios. Ya está viendo a ver cómo hace un mercado del CO2 mucho más dinámico en el país. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentarios. Yo estoy encantado en conocer, o sea, conocer tan de primera mano, digamos, lo que Gabriela me contó a mí me encanta, ¿verdad? Y los temas que Jairo está abordando, ¿verdad? O los inconvenientes que las empresas enfrentan para el desarrollo de la gestión ambiental. Para mí eso me encanta. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias. Y de hecho, para acotar este tema de punto verde que lo hemos estado trabajando en Agroapoyo muy escuetamente, uno para la certificación punto verde no solamente puede postular maquinaria nueva, sino también servicios que estén asociados al tema ambiental, así como tecnología tipo software. Entonces es bastante completo el tema de certificación punto verde. Una pregunta, yo sé que estoy preguntándole a quien no conoce del tema, pero seguro que ustedes conocen Ecuador mejor que yo. Ustedes en Ecuador tienen una industria que podría ser muy positiva para el ambiente y es una industria también muy desarrollada en Costa Rica, que es la industria del turismo. Eh, el turismo puede ser una herramienta importante para la conservación de recursos naturales, ¿verdad? ¿Ustedes conocen de algún programa país que estimule el desarrollo del turismo para la conservación de los recursos naturales? Digamos, yo asesoro al proyecto Cuencas Sagradas, no sé si lo conocen, es un proyecto entre Ecuador y Perú, pero yo sé que esto es una iniciativa privada, no sé si habrán otras públicas. ¿Lo conocen? Sé que hay un proyecto, Eric, del Ministerio de Ambiente, que justamente participamos de esta semana, que ellos están promoviendo la economía verde o sea, toda la industria que evite la tala y deforestación de árboles, ¿no? Entonces están destinando justamente unos fondos no compartidos, es a través del Ministerio de Ambiente
y algunas otras ONGs, está con Quito, hay algunas organizaciones que están promoviendo pero es en varias industrias, dentro de las cuales incluye el turismo, pero está turismo, está artesanía, está agricultura orgánica, y es a través del Ministerio de Ambiente, es lo que yo conozco. Perfecto. Ok. Gabriela, por favor. Yo no sé si entendí muy bien tu pregunta, pero cuando yo estaba en ese tema de tratar de ver si se compraban los bonos y demás, también hablé mucho con gente del Ministerio del Ambiente y hablaban acerca de la ley de protección de páramos. Ahí me pareció súper interesante porque acá en la parte de los Andes hay muchos lugares justamente que pueden ser protegidos, principalmente y enfocados justamente a tratar de evitar que se pierda el agua, ¿no? No sé qué pasa en Costa Rica, pero acá, por lo menos en la parte de la Sierra Centro, es crítico el asunto del agua. O sea, por ejemplo, en Cotopaxi hay mucho problema respecto justamente a que de repente hay momentos o meses del año donde no hay agua, y es un área netamente agrícola. Entonces, esta parte de la protección de los páramos creo que está ocupando un montón de recursos y de valor y de todo acá con el ambiente, me refiero, y con el ministerio en general, donde sí hay recursos. O sea, yo he visto incluso que ahí sí hay empresas que están tratando de ver si es que, por ejemplo, yo quiero proteger 1 hectárea de páramo, te dan un certificado, no sé todavía bien cómo se paga, ¿no? Porque todo debe tener un retorno, aquí no hay nada, no hay nada que es gratis, ¿no? Pero creo que por lo menos acá hay mucha parte y mucho que se puede hacer con respecto a la conservación de páramos. Ok, eso sí me interesa mucho porque yo he visto que el páramo realmente es como una esponja que mantiene y distribuye el agua. Exactamente. Nosotros en Costa Rica estamos teniendo problema con el agua, pero digamos, el estrés hídrico es bastante diferente al que me estás comentando, Gabriela, porque usted dice que algunas partes del año no tienen agua y nosotros en algunos momentos del año tenemos el agua hasta aquí, ¿verdad? Es diferente. Sí, no, acá hay momentos, meses del año donde hay una sequía terrible. Claro, la gente que puede seguir sembrando y demás son la gente como que tienen empresas mucho más grandes y que de repente tienen la plata para hacer un reservorio, por ejemplo, y poder tener agua aproximadamente todo el año, pero el resto de la gente no puede. Entonces hay sequías que pueden durar 2-3 meses y donde la gente está desesperada, ¿no? Entonces justamente por eso es que está orientándose un montón y muchos de los recursos también en tratar de proteger ciertos páramos acá en el Ecuador. Ok, sí, el tema del agua es un problema serio a nivel global. Más bien, gracias por esa. Nosotros prácticamente no tenemos páramos, menos del 1%, o sea, del país, porque el país es más, no tiene las alturas que tiene, digamos, en los Andes. No sé si alguien tiene algún otro comentario o sugerencia. Aquí Jairo nos comentaba en el chat que le gustaría acceder a la presentación, bueno, cuanto antes a este PPT que está exponiendo Eric, así que luego conversaremos con nuestro compañero técnico, con Marcos, para poder tener cuanto antes en la plataforma el PPT, ¿no? Para disposición de todos ustedes. Ok, sí, Marco lo va a poner en la plataforma, Lorena, y yo justo lo acabo de poner en el chat, está a segundos de cargarse. Perfecto. Sí, no sé si ya lo ven ahí. Y yo quedo con la tarea, ya apunté aquí que Jairo me pidió bibliografía. Excelente, muchas gracias. A las órdenes. ¿Alguna Bueno, pregunta más? sí que no. Creo que no. Mientras alguno más se anima a preguntar, aprovecho para comentarles que la próxima clase va a ser específicamente sobre finanzas ambientales e inclusivas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, así que va a seguir profundizándose todo este tema que Eric ha iniciado hace 2 semanas y ha profundizado en la clase de hoy. Creo que es algo que es netamente de interés de todos los alumnos acá que están presentes, sobre todo por las preguntas que le han efectuado a Eric, así que aprovechaba la ocasión para comentarles. Esa clase va a ser a cargo de un nuevo profesor que se llama Juan Silva, pero seguimos teniendo unos minutitos por si alguno más quiere hacer algún comentario, consulta, y aprovechar estos instantes para comentar lo que deseen, ¿no?
Tenemos una buena participación, todavía somos 15. Sí, muy bien. Hay una de las alumnas que tuvo que dejar el curso, lamentablemente por temas de salud, así que esperamos que ella y su familia estén bien, que nos avisó que tenía que dejar la cursada. Bueno, aprovecho Qué para pena, enviar un abrazo por intermedio de esta sala a ella y a su familia, ¿no? qué pena.